tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano y desde este momento vamos a analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Vamos con titulares. Lo social es innegociable. Gran Misión Vivienda Venezuela alcanza el hito de los 2 millones de hogares construidos en revolución. Y otra que rompe récords es la deuda de Estados Unidos. En su primer año en la Casa Blanca, Donald Trump aumentó los pasivos en $1 billón. ¿Cuánto y sobre todo a quiénes les debe Washington? Lo revisamos. Y ante los pocos avances del Brexit, Angela Merkel, quien había estado bajo perfil por su ausencia política, hoy se manifestó haciendo peticiones concretas a Reino Unido e Irlanda para que solucionen su conflicto fronterizo. Yo invito a que todos nos sumemos a ese desafío. Construir en Venezuela 2 millones de viviendas en los próximos 7 años. Ese es el desafío. ¿Que lo vamos a cumplir? Claro que lo vamos a cumplir, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y más allá de la cantidad de viviendas, se trata de la calidad, de un nuevo hábitat, de una nueva vida, vivir viviendo. Para eso nació la misión, la gran misión Vivienda Venezuela. Un 30 de abril de 2011, Hugo Chávez Frías se fijaba ese objetivo de construir 2 millones de viviendas en los próximos 7 años. Hoy, 20 de marzo de 2018, a casi 7 años de aquella promesa, el desafío, como él mismo lo llamó, es una realidad. En el marco del programa social creado por el líder de la Revolución Bolivariana, la Gran Misión Vivienda Venezuela, este martes el presidente Nicolás Maduro cumplió el hito del hogar número 2 millones construido en revolución. Durante el acto de entrega en el urbanismo Mirador de Caiza, ubicado en el estado Miranda, el jefe de Estado venezolano también aprovechó la oportunidad para plantearse una nueva meta: entregar la vivienda 3 millones en diciembre 2018. También comentaba que la herramienta del Carnet de la Patria, que pues ha sido clave en esta nueva etapa también de los programas sociales, va a ayudar en la caracterización y también la sistematización de las necesidades habitacionales de los más de 16 millones de registrados. Lo cierto es que se sigue demostrando que pese a las dificultades económicas, tanto en lo interno como en lo externo, los derechos sociales en Venezuela, como el acceso a una vivienda digna, no se negocian ni se posponen a causa de la sostenibilidad de la banca. Por ejemplo, caso España, donde se ha echado gente a la calle para poder salvar a los bancos. La Gran Misión Vivienda Venezuela fue creada por el comandante Hugo Chávez el 30 de abril de 2011. Su objetivo: saldar el déficit habitacional del país, donde la vivienda dejó de ser vista como mercancía y se reivindicó como derecho social. La Gran Misión Vivienda Venezuela alcanzó la meta de construir 350.000 viviendas entre 2011 y 2012 y logró el hito de la número 500.000 en diciembre de 2013, año en el que se construyeron unos 200.000 hogares. Contrario a lo que se especuló, la desaparición física del comandante Hugo Chávez no amilanó la voluntad creadora de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En 2014 se levantaron más de 126.000. En diciembre de 2015 se alcanzó el hito de la vivienda 1 millón, que luego, en 2016, benefició a casi 360.000 nuevas familias. Y en 2017 se levantaron 572.979 viviendas, la cifra más alta desde el inicio de la misión. Ese mismo año, el 23 de febrero, el presidente Nicolás Maduro cumplió con la entrega de la vivienda 1.500.000 en medio de una coyuntura económica caracterizada por la baja de los precios del barril de petróleo, principal ingreso nacional, y de los constantes ataques contra el país. Hoy, todavía en medio de dificultades económicas y un bloqueo financiero impuesto desde Estados Unidos, lo social sigue siendo innegociable. La nueva meta es 3 millones para el 2019.
acaba de firmar el primer convenio histórico para la construcción de 236.000 viviendas a través del Petro, a través de la Superintendencia de Criptomonedas y el Banco Nacional de la Vivienda. Y yo voy a proceder a firmar el punto de cuenta mediante el cual le deposito 2.300.000 petros a la Gran Misión Vivienda Venezuela para construir 236.000 viviendas. De inmediato, aprobado. ¡Cúmplase el Petro con la Gran Misión Vivienda Venezuela! Avanzar, avanzar, vencer, vencer, luchar, luchar y siempre lograr y lograr. Aquí está el Petro. No lo detiene nadie. No son solo palabras, ahí está la firma de ese punto de cuenta para asignar recursos a la construcción de esas viviendas y así cumplir entonces el objetivo de la vivienda 3 millones para diciembre 2018. Pero fíjense que durante el mismo acto, hablando del Petro, justamente el primer mandatario venezolano condenó la orden ejecutiva del Departamento del Tesoro estadounidense con el que el presidente Donald Trump prohíbe a sus ciudadanos naturales y jurídicos transar en petros, la criptomoneda venezolana. En este sentido, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denunció ante la comunidad internacional la persecución que calificó de ilegal, criminal y obsesiva del gobierno de Estados Unidos en contra del pueblo venezolano. Entonces, el día de ayer, el gobierno imperialista de Estados Unidos sacó un decreto contra el Petro. ¿Ustedes lo vieron? Válgame Dios, pues. ¿Ah? Decreto vergonzante, ilegal, absurdo, que lamentablemente fue solicitado por la oposición venezolana. Yo por eso denuncio la persecución ilegítima, inmoral, absurda del gobierno imperialista de Mr. Donald Trump contra el pueblo de Venezuela, la persecución financiera, monetaria, criminal. Pero además de que la denuncio ante el mundo y pido la solidaridad de los pueblos del mundo, también le digo al pueblo venezolano, hombres y mujeres de mi patria, al Petro no lo para nadie, a Venezuela no lo para nadie, y lo que vamos es para adelante con el Petro. ¡Que viva el Petro de Venezuela! Que viva el Petro de Venezuela. ¿Y por qué esa obsesión imperial con Venezuela? Bueno, algo tendrá que ver el hecho de que este país hoy se convirtió en una de las mayores reservas de cobre, coltán y de oro del mundo entero. En cuanto a ese potencial aurífero, por cierto, la cuarta más grande del planeta, hablamos de las reservas, del potencial, las autoridades venezolanas dieron a conocer hoy que en todo el arco minero hay aproximadamente 8.000 toneladas de oro, un aproximado de 234.000 millones de euros en reservas inferidas. Hoy se certificó tan solo una parte de eso. Vamos a escuchar. Esta empresa Gold Reserve acaba de certificar, no son inferencias, no son ideas, no son propuestas, no son proyectos, se certifica en una pequeña área de 6 kilómetros por 1 kilómetro en nuestro arco minero, que se encuentra allí la cuarta mina de oro más grande del mundo entero. Una mina que va a poder producir y que tiene unas reservas de 1.480 toneladas de oro. Eso implica, solamente para que tengan una cierta idea, 54.300 millones de euros en reservas allí, solamente en esa pequeña mina, digamos pequeña en extensión de territorio, porque mide apenas 6 kilómetros cuadrados por 1 kilómetro cuadrado. Allí está la cuarta mina de oro más grande del mundo entero. Ahí están entonces los números claros, reservas naturales comprobadas, certificadas, y que también pues se entiende cuál es ese objetivo imperial detrás de esta persecución, de este bloqueo financiero en contra de Venezuela. Hablando de otro tema,
Fíjense que el inicio de las reuniones o de la reunión de ministros y banqueros centrales del G20 que se celebra en Argentina también ha vuelto a poner sobre la mesa ese deseo de Mauricio Macri de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, también conocido como el Club de los Países Ricos. Pese a los esfuerzos del gobierno de Cambiemos para hacer este deseo realidad, y entiéndase por esfuerzo esas reformas antipopulares como la previsional o la del trabajo, entrar a la OCDE tiene su precio, tanto en metálicos, es decir, efectivo, dinero, como en cuanto a exigencias se refiere. Un recetario que incluye más ajustes, desregulación financiera y también flexibilización laboral. La OCDE le exige 5 requisitos a Argentina para ser miembro exclusivo del club. El primero, disminuir las barreras al comercio, flexibilizando la legislación de protección del empleo, con la intención de crear precariedad laboral, que se traduce como la posibilidad de despedir al personal. En segundo lugar, demanda una mayor eficacia del sistema tributario, para lo que aconseja eliminar impuestos como los basados en los ingresos provisionales y sobre transacciones financieras, y ampliando la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas, y que a su vez se siga desfinanciando el sistema previsional. En tercer lugar, exige mejorar la infraestructura y reducir las disparidades entre regiones mediante proyectos con acuerdos de participación pública-privada. La más reciente apuesta de Cambiemos frente a la incumplida promesa de lluvia de inversiones. La cuarta exigencia torna en cuanto a la inversión en educación, reforzando los vínculos entre la educación terciaria y el mercado laboral. El quinto y último punto aboga por facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral, aunque no especifica cómo. Bien, ahora vamos a cambiar de tema, pasamos a Colombia, porque si usted ganaba 1 millón de pesos mensuales, el plan de Santos es que ahora gane 1.000. No se trata, en todo caso, de recortes, sino de otra de esas medidas que está tratando de implementar el Ejecutivo antes de salir de la Casa de Nariño. Restarle 3 ceros a la moneda nacional, el peso, justamente en este caso. La propuesta de quitarle 3 ceros al peso colombiano, pues habla de que será presentada en los próximos días en el Congreso del país. Puede ser una de esas últimas grandes medidas que sean aprobadas o al menos discutidas por los actuales parlamentarios, puesto que Colombia tendrá un nuevo poder legislativo y gobierno desde agosto de este año. En caso de aprobarse el nuevo cono monetario, comenzaría su implementación el 1 de enero de 2019 con una transición paulatina en el ingreso de los nuevos billetes, según lo informó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas. Sin embargo, la iniciativa de quitar 3 ceros a la moneda no es nueva, pues ya ha dado vueltas varias veces por los pasillos del Congreso durante los últimos 18 años. Siempre se diluyó en medio de la burocracia legislativa y las coyunturas urgentes del país. Revisemos de qué se trata. Las razones de esta medida varían. El gobierno de Juan Manuel Santos sostiene que la transformación de la moneda busca hacer más simple las transacciones cotidianas, promover el sector turismo e identificar los dineros mal habidos que están escondidos y que tendrán que acabarse. No obstante, las críticas de la medida no se han hecho esperar, pues economistas colombianos estiman que el costo de la transacción podría costarle a Santos alrededor de $280 millones, o lo que es lo mismo, 800.000 millones de pesos. Además, una posible alza de precios es otro de los riesgos que han sido señalados. Y hasta ahora, el gobierno todavía no ha dado a conocer cuáles serán las medidas para garantizar que esta medida no castigue el bolsillo de la población. Otra opinión difiere en torno al proyecto, entre las que señala que la iniciativa gubernamental obedece a normas y sugerencias solicitadas por la OCDE, organización a la que el Ejecutivo de Santos quiere ingresar literalmente bajo cualquier precio. Así nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, en nuestro segmento de análisis, vamos a revisar los números de la deuda de Estados Unidos, que está bombándose tanto como una burbuja y en cualquier momento puede explotar.
Constantemente se escucha repetir al gobierno de Estados Unidos que otros países le deben y mucho, aunque siempre se guarda en todo caso de contar cuáles son sus propias deudas. De eso es lo que vamos a estar analizando hoy, hablando, debatiendo en nuestro segmento de análisis. La deuda externa e interna de Estados Unidos superó el umbral de los 21 billones de dólares. La primera economía del mundo ha acumulado pasivos a un ritmo mayor que el de su crecimiento económico durante los últimos 15 años, con un crecimiento especialmente notable a partir de la crisis financiera de 2008. Durante la gestión de Barack Obama, la deuda de Washington prácticamente se duplicó al pasar de 10,6 a 19,9 billones de dólares, sin contar que solo durante los primeros 3 años y medio de su presidencia creció 5 billones, es decir, la misma cantidad que en los 17 años precedentes a su gestión. Donald Trump tampoco ha perdido tiempo para aumentar los pasivos de la Casa Blanca. Durante sus primeros 12 meses, al frente de la presidencia, la deuda pública estadounidense se incrementó en más de $1 billón. Las deudas y las inversiones a menudo son relaciones recíprocas en la dinámica de los negocios internacionales. En este sentido, no es la toma en sí, sino su porcentaje respecto al Producto Interno Bruto que preocupa a los economistas. La Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense, CBO, por sus siglas en inglés, prevé que para el año 2047, la deuda pública de Estados Unidos, la cual actualmente es del 80% del PIB, alcance el 150%. La situación es más complicada de lo que se puede esperar. El crecimiento del déficit aumenta la carga de la deuda sobre el gobierno de Estados Unidos, el cual en un futuro tendrá que tomar más préstamos con intereses cada vez más altos para cubrir sus gastos. La perspectiva de la enorme y creciente deuda pública representa considerables riesgos para Washington y plantea serios problemas políticos para la gestión de Trump, quien impulsa políticas insostenibles con las que se prevé el déficit se duplique y con él la deuda. Ahora bien, exactamente cuánto y a quién le debe Estados Unidos, porque estamos hablando de que en su conjunto los gobiernos de todo el mundo cerraron el 2017 con alrededor de 6,31 billones de dólares en activos de deuda del Tesoro estadounidense en sus carteras. Tenemos los números. Estados Unidos tiene 2 categorías de deuda, pública e interna. La primera supone papeles de valor, comprados por inversionistas, corporaciones, organismos administrativos locales y gobiernos de los estados, el sistema de la Reserva Federal, así como gobiernos extranjeros. La segunda, por su parte, implica papeles de valor que pertenecen a otros organismos federales. Según datos del Departamento del Tesoro citados, al menos un 40% está en manos de corporaciones, inversiones privadas y tenedores externos, o lo que es lo mismo, de otros países. Dentro de esta última categoría, Japón y China se turnan el primer lugar, el gigante asiático con 1,18 billones y la nación nipona 1,6 billones de dólares en deuda pública estadounidense. En el tercer lugar le sigue Irlanda con 326.500 millones de dólares. Entre los países que aún tienen que recibir dinero por parte de Estados Unidos figuran las Islas Caimán, Brasil y Reino Unido. Ahora bien, fíjense que además hay otro asunto, porque en las últimas semanas hemos visto como Donald Trump ha aumentado no solamente su tono, sino también sus acciones, pues, y el alcance de ellas, sobre todo en el plano económico del mundo. Si su ofensiva arancelaria con esta imposición de gravámenes sobre el acero y también el aluminio, pues prosigue con altas probabilidades, además de abrir una guerra comercial, por ejemplo, con China, es decir, la segunda economía más grande del mundo. Estamos hablando de que Washington podría haberse debilitado porque una pues de las primeras decisiones que podría adoptar el gobierno chino sería la venta acelerada de bonos estadounidenses como el segundo potencial financiador. Allí justamente la clave de este asunto con la deuda estadounidense. Así nos vamos a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando qué es lo que le pide Angela Merkel a Reino Unido y a Irlanda en este divorcio, el Brexit.
De vuelta en Impacto Económico, recorrido 360 a partir de este momento. Iniciamos hablando que ese acuerdo anunciado este lunes por el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michael Barnier, sobre ese periodo de 2 años de transición, centró justamente el encuentro de hoy martes entre la canciller alemana y el primer ministro irlandés en Berlín. Angela Merkel pide a Dublín solución al tema de la frontera con Reino Unido. Leo Varadkar insiste en su rechazo a toda fórmula que implique una frontera dura entre ambos territorios. Por supuesto, sabemos que hay muchos problemas que resolver, especialmente la cuestión de la frontera en Irlanda del Norte. Es un tema muy sensible y por supuesto de importancia central. Y hay una solución que debe encontrarse en la que todos los participantes estén de acuerdo. Alemania apoya completamente la posición irlandesa. Si se trata de algo que está muy cerca de una unión aduanera, creo que eso resolvería mucho de los problemas relacionados con la frontera irlandesa. Pero si es algo mucho menos y mucho más débil que eso, entonces no sería así. Ahora bien, China se abre al mundo. El primer ministro del gigante asiático, Li Keqiang, destacó al cierre de la sesión anual del Parlamento que China abrirá aún más su economía y su puerta al exterior, pues se va a ampliar, permitiendo que empresas extranjeras y nacionales compitan, dicen, en igualdad de condiciones. Las promesas familiares de Beijing surgieron cuando se avecina justamente esta guerra comercial de la que le comentaba anteriormente, tras la imposición por parte de Trump de los aranceles de acero y aluminio. Además, para fines de esta semana, según fuentes en Washington, se espera que Estados Unidos presente esos nuevos aranceles sobre hasta $60.000 millones en tecnología china y bienes de consumo, cumpliendo con parte de esas promesas de la campaña del magnate de endurecer a China y a sus prácticas comerciales, pues sus medidas. Esta advertencia, el portavoz del gobierno de Xi Jinping dijo que su país actuará correctamente para evitar una guerra comercial, dando nuevamente lecciones de diplomacia económica. Así finalizamos esta emisión de Impacto Económico, como siempre agradeciendo su sintonía y recordándole nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.